Muy buenas familia, estoy en Taiwán, llevo aquí casi 3 semanas, es mi último día del viaje, estoy en Taipei, voy a explorar otra vez lo que me falta, así que ahora te cuento cómo he llegado hasta aquí. Buenos días familia, sigo en Kaohsiung, son las 7:30 de la mañana y voy a coger el tren para llegar hasta Taipei. Voy a coger el tren lento que he reservado a través de la aplicación de trenes locales, que tarda 5 horas y me ha costado unos 22 euros. La otra opción era el tren rápido, pero está casi a 1 hora de aquí, no está en la propia Kaohsiung y luego tardaba unas 2 horas. Así que para el caso me ahorro la mitad de dinero porque valía 45 euros. Estaré 5 horas en el tren, podré editar y como no tengo prisa, pues para allá que voy. Acabo de llegar a la estación ya después de 5 horas con el tren y es una estación inmensa, la estación central. Y estoy buscando un locker para dejar la maleta porque hasta las 4 no puedo hacer el check-in y a lo mejor he ido a, no os exagero, 10 lockers, todo absolutamente lleno. No sé qué hacer con la maleta porque el del hotel, que el check-in es que lo haces autónomo, me ha dicho que puedo dejar las maletas ahí en el primer piso pero que no se hacen responsables. Vaya, no sé qué hacer. Lleno. Este también lleno, el de ahí lleno, el del fondo lleno, todos estos llenos también, todos. Pues después de más de media hora dando vueltas para dejar la mochila porque me da un palo horrible cargarla, vengo aquí a la Red House que está en el barrio de Ximen, que es el primer mercado público que hubo en Taipei, construido en 1908 por un arquitecto occidental, por eso tiene ese rollito poco de aquí. Ver por dentro qué chulo, tiene una estructura octogonal y en 1908 ya sabéis era la época en la que estaban aquí los japoneses y también se conserva por eso porque ellos ya metieron ese otro estilo también occidental. Estaban aquí los japoneses ocupando, como dicen por aquí. Y ahora alrededor pues hay un mercado de artesanías y cosas así hippies y caras. Pues ya me acabo de comer una sopa con dumplings, no era el sitio más higiénico realmente, pero hace mucha gracia las señoras mayores aquí cocinando. Sí. Y la comida está fresca, eso es lo bueno, que aunque no esté muy limpio los sitios, la comida es muy fresh. Sí. Y ahora ya con la tripa llena me he venido al barrio de Ximen, que ya vine la otra vez, que le llaman como el barrio de Shinjuku de Tokio, y son puras tiendas, sitios para comer y bueno, como todo un sitio comercial, bastante chulo. Me he venido a dar una vuelta a ver si le compro algo a mi mujer. Todos son puras tiendas modernas, tiendas kawaii, tiendas de ofertas, de todo, toda la calle Ximenting, el barrio de Ximen. Y aquí está la cola infinita que esta vez sí que voy a hacer para tomar el bubble tea que ya saqué el otro día. Y esto es básicamente el que tomaré, un té con leche. 616, sí. Este es el típico. Y aquí mirar cómo mete las bolitas del taro. Estas son bolitas de taro con azúcar moreno, el líquido supongo. Y aquí pues lo van picando el taro, lo van cortando. Ya lo saqué del primer vídeo, pero bueno, por si no lo habéis visto. Como veis le ponen hielito y luego una crema por encima también. Y a por degustarlo. ¡Buah, está caliente! Buah, que estoy empanado, que no es bubble tea, que es leche con crema por encima. Y eso donde estaban las bolas de taro es como una especie de caramelo. Y está buenísimo, porque sabe a tostadito el azúcar moreno. Hay trocitos y luego las bolas están increíbles. Muy bueno, pero bueno, es leche, sabe a leche buena. Creo que de las más de 2 semanas que llevo aquí, el único sitio donde creo que te podrían robar es aquí, claramente. Hay muchos homeless, mucha gente rara, me atrevería a decir que alguna gente drogada,
aunque no he visto, no huele a marihuana, ni he visto a nadie drogándose, pero había gente que estaba realmente perjudicada. Y hay mucha gente, hay momentos así de apretón. Yo ahí creo que a lo mejor aquí, si te tienen que hurtar algo de la mochila, es en este sitio. Pero aparte de aquí, ya lo habéis visto que todo es súper seguro. Pues ya estoy en el hotel. La habitación me ha costado 25 euros la noche. La reservé ayer por la noche, así que si es temporada baja podéis ir reservando de un día para otro, depende de si queréis cambiar el itinerario. Y mirad lo que tengo, que eso gusta mucho a la gente, el baño japonés. Es la tercera vez que lo veo aquí en Taiwán, en Japón en todos lados, pero aquí solo lo había visto en 3 sitios. Está muy bien este hotel, estoy viendo, haces el check-in tú solo con una máquina abajo y parecía como súper claustrofóbico. He visto opiniones malísimas en Google después de reservarlo, que me he fijado tarde, pero en Booking eran bastante decentes y está perfecta la habitación. Vale, la moqueta no está lo más limpia del mundo, pero está muy bien. Lo que pasa es que la zona está a 15 minutos andando de la estación central y la zona de la estación central es horrible. Probablemente sea lo peor de Taipei y lo peor que he visto de Taiwán. Alrededor, pues lo típico de cualquier estación, cosas que no he visto en el país, un montón de gente rarita, muchos vagabundos, que bueno, eso en todos los países, pero sucio, no me gusta nada. He salido del hotel donde estoy alojado, que me pensaba que no había nada por aquí. Hay un mercado como a 15 minutos y salgo y en la calle de al lado, lo he visto por internet, se llama Dinghua Street y es una locura la gente que hay. Es como de todo, de cosas tradicionales, una calle histórica de 1850 de comerciantes y está pero a reventar de gente. Esto es una especie de rolls de huevo. Sabe como a neula, está espectacular. ¡Ay! ¡Wow! What is this? Is a fruit? Ah, lemon. Oh. Dried lemon. This contain sugar, so a little sweet. Amazing. Yes. Típica alga seca tostada. Buenísimo. Wow, es que no paran de ofrecerme cosas. Incluso un tequila que se llamaba Whey, que está hecho en España con productos mexicanos. Pero qué pasada esta calle, no paran de ofrecerme cosas. Y aquí una infusión también de la fruta de aquí, el loquat, que ya la he probado en otros sitios. Está muy rico, muy dulce y muy peculiar. Sí. Y aquí me han dado esto, que es como una especie de turrón de frutos secos con azúcar. Muy rico también. Oh, mi fruto seco favorito. Anacardo. Y estos sí que se pagan, que son los daifu, que es como un mochi relleno de fresa, que ya lo habéis visto en otro vídeo, y me lo voy a coger de sésamo, 1,50 €. Lo recubre con la piel de sésamo, luego con la pasta de arroz glutinoso, y a comer. Buenísima la combinación. La fresa, sésamo negro, el arroz, brutal. Y acabo de leer que es una de las calles más antiguas de Taipei. Si habéis visto los vídeos anteriores, cuando hablé de la llegada de los holandeses en 1624 más o menos, pues esta calle ya la usaban como comercio. Espectacular la de gente que hay aquí. Y además, por lo que he podido hablar con una chica, luego continuaré viendo la calle, que voy a cenar ahora bien sentado. Por lo que he estado hablando con una chica, la calle está así porque es de aquí poco la festividad del Año Nuevo chino y la gente viene aquí a comprar pues todas las cositas de decoración y demás. Y he leído que en 2 semanas pasan por aquí 1 millón de personas. Por cierto, todas las iglesias de este país, las cristianas, tienen esta cruz roja iluminada por la noche y parece bastante satánico, ¿no? Para comer me vengo al Ningxia Night Market, otro de los mercados nocturnos que me faltaba de Taipei, yo creo que es el único. No os voy a dejar muchas cosas porque son todos iguales, así que si los queréis ver, mirad los primeros vídeos, el primero y el segundo creo. Así que si queréis ver cómo son los mercados nocturnos, mirad el primer vídeo o el segundo y ahí los tenéis porque son más o menos lo mismo. Y me he escapado del bullicio del mercado para venir a comerme aquí un sitio vegetariano también, una sopa de guantún. El guantún es el guantún frito ese del chino, pero aquí está hervido con verdurita por dentro y los fideos que he comido 80.000 veces, los noodles con sésamo, que están demasiado buenos.
dejar imágenes del mercado, pero me gusta demasiado los robados. Así que ahí van unas tomas. Yo hoy para desayunar, como no, tortilla china con huevo o panqueque, como le llaman aquí también, una leche de soja calentita, un par de sándwiches también, uno con tortillita y otro con crema de cacahuete. Buah, lleva un pepino dulce que está muy bueno y una salsita que no sé qué es, pero está riquísimo. Vale, lo otro era pancake y esto sí que es la tortilla china. ¿Veis que tiene como más capas? Y está crujiente. Esta es de huevo. Y familia, como más o menos os cuento todas las cagadas que hago, hay una cagada bastante grande que he hecho. Hoy es el último día que estoy en la ciudad, me voy mañana. Y es lunes. Los lunes están todos los museos cerrados y casi todo. Cuando estuve en Changi fui a una cárcel, que lo habréis visto en los vídeos anteriores, que hablaba un poco de la historia de Taiwán y bueno, de cómo se vivía en esa cárcel. Pero aquí hay una cárcel impresionante y se ha convertido en un espacio conmemorativo de la paz, que es la cárcel que habla sobre el terror blanco. Es un trozo de la historia que os quería contar cuando hablé de Chiang Kai-shek, pero preferí esperar a llegar a esa cárcel. ¿Qué pasa? Que con el viaje no me he enterado muy bien ni en qué día estábamos y hoy está cerrada. Creo que el pasaje de la historia del terror blanco es un pasaje que se tiene que comentar, aunque ya he hablado un poco de la historia de Taiwán y dije que no iba a pegar muchas chapas en esta serie de vídeos, pero bueno, creo que es importante hablar de ello. Como sabéis, hasta el 45 Japón estaba ocupando Taiwán y Taiwán era una parte de Japón, mientras la China continental seguía siendo China. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Taiwán volvió a ser parte de China, en ese momento el Kuomintang, que era el gobierno nacionalista que estaba gobernando, que estuvieron en lucha con el Partido Comunista, que en ese momento estaba resurgiendo y estaban en una guerra civil, pues el país no iba muy bien. En Taiwán habían sido japoneses durante 50 años y ahora de repente veían que eran chinos y que encima los gobernaba un gobierno nacionalista. Eso, sumado a la situación económica que estaba pasando el país después de una guerra como en la Segunda Guerra Mundial, más la guerra civil que tenían, pues las cosas no iban muy bien. Y la gente se rebeló contra el Kuomintang, que era el gobierno nacionalista que había en ese momento, que en 1948 subió al poder Chiang Kai-shek. Y en el 47, como fruto de todo ese descontento de la población, hubo unas manifestaciones que el gobierno reprimió de una forma brutal, matando a 30.000 personas a bocajarro. Y resumiéndolo mucho, eso hizo que se aplicara lo que se conoce como una ley marcial, que es una ley que reprimía a los disidentes, impedía que hubiera partidos de oposición y bueno, ya sabéis, lo que es una represión como tal. A partir de entonces, desde el 47 más o menos hasta el 81, aunque Chiang Kai-shek murió en 1975, todo ese periodo se lo conoce como el terror blanco. Un periodo de represión, muchísimas muertes, mucha gente encarcelada injustamente, por falsos espionajes, por supuestamente ir en contra del gobierno. Y bueno, ya sabéis, igual que en los vídeos que he hablado de la Unión Soviética, control de prensa, todo lo que implica una dictadura, sea nacionalista y de derechas, o sea de izquierdas, comunista, socialista. Y aunque me quería extender un poco más contándolo, y os lo quería contar desde esa cárcel donde hubo miles y miles y miles de muertos y de torturas, no lo voy a contar para que no sea demasiado aburrido. Así que si os interesa la historia y todas esas dictaduras y toda esa parte más oscura de la historia, terror blanco, Chiang Kai-shek, Taiwán. Y para comer me vengo a este sitio que ya lo vi hace 3 semanas y no pude venir. Basic Vermicelli se llama. Pinta muy bien. Y ya veréis lo que como. Ya veis, tiene de todo, ¿eh? La carne aquí crujientita, varios tipos de tofu, huevo, verduras. Madre mía, qué pinta.
Y otra cosa, en la mayoría de restaurantes pequeños o sitios de calle no vas a tener baño, pero en la mayoría de templos, centros comerciales, gasolineras y mirando un poco, preguntando a los locales vas a tener. Y si no, en los sitios recreativos de máquinas o en cualquier sitio que sea un poco grande, ahí entras. Y sin miedo, puedes entrar directamente al baño, no pasa nada, no hace falta que seas cliente. Pues compañeros, estoy otra vez en Dihua Street, la misma calle de ayer, de todos los comercios locales. El año nuevo chino es de aquí una semana, pero ya se puede decir que ha empezado, lo están celebrando. Y la calle esta está abarrotada. Hay mucha gente comprando, no para ver músicos. Estoy muy tristón y esta música no ayuda y no me quiero ir. Os dejo unas imágenes. 'Muy buenos días familia, último día en Taiwán, estoy muy triste. Ayer pasó algo un poco extraño. A las 12:15 de la noche o así noté como un ligero temblor. Me pensé que era paranoia mía, pero al momento saltó una alarma en el móvil diciéndome que había un terremoto escala 6.7 creo, en el sur de Taiwán, en Chiayi, cerca, una de las ciudades en las que había estado. Y me asusté mucho porque no sabía qué hacer. Me pasó una vez en Indonesia también, que había habido justo unos terremotos muy heavies y fuimos después de un maremoto increíble que había, que estaba toda la isla destrozada y no quisimos cancelar el viaje. Y estando ahí una noche también lo noté, así que no sabía qué hacer, estaba como asustado, digo, bueno, esto es un país que está preparado para esto, no pasa nada. Entonces empecé a mirar por internet y vi que había sido allí, que había sido bastante heavy. Y un poco después hubo otra réplica, pero eso ya sí que ni lo noté. Pero bueno, nada grave por suerte. Voy a desayunar. Y bueno, lo voy a hacer, que a la gente le gusta. Esto, hay los varios botones que te calientan esto. Buah, está calentísimo. Otro que limpia el baño. Y luego el de la magia, que no lo voy a hacer porque si no va a saltar, pero por ahí pues salen varios chorritos y ya sabéis dónde van. Hoy nos enseño el desayuno porque ha sido más de lo mismo y estoy hablando con unos chicos. Un matrimonio, él taiwanés y él holandés, 10 años casados. Y me han ido a pedir porque no había manera de entenderme aquí. Y la última parada en el metro. De camino me voy a coger un par de hamburguesas para llevar. Esta es una paradita vegetariana que he visto por internet. Y pinta bastante bien. Pues nada familia, estoy en el aeropuerto, acabo ya este viaje bastante triste y con un poco de ansiedad por lo de volver y eso. Espero que os hayan gustado los vídeos, lo de editar es bastante duro aunque no lo parezca y lo de grabar también. No todos los días tengo ganas y estoy a full todos los días y también cuesta mucho hacer los viajes, prepararlos y todo eso. Tengo que sacrificar muchas cosas también para hacer estos viajes, pero bueno, todo con gusto y todo sea para cuando esté viejito ahí en una cama de un geriátrico o en casa solo, pueda echar la vista atrás y recordar todas las cosas que hice. Deja algún comentario si te ha gustado esta serie y espero que nos veamos la semana que viene. Quizá en Corea del Sur, quizá en Senegal, quizá en Tartaria, no lo sé. No se sabe, pero espero que sea pronto. Balance mega positivo, como en casi todos los viajes. Taiwán, impresionante. Lo recomendaré antes que Japón a partir de ahora, porque Japón está un poco complicado el tema precios y todo eso, cada vez peor. Y nada, si habéis visto los vídeos ya veis que esto es una pasada. Siento hacer la despedida así tan de capa caída, pero bueno, se tiene que mostrar un poco todos los momentos del viaje. Y este no es muy bueno. Así que otra vez me despido ya por 10ª vez. Un besito para todos, os animo a que viajéis y que salgáis de la zona de confort. Y nos vemos la semana que viene.